Eh, repito, vamos a hablar en esta clase, lo que serían los ciclos termodinámicos, máquinas termodinámicas, que ya estamos en la última parte de lo que sería los últimos temas de la materia. Un ciclo termodinámico se refiere a sistemas que van cambiando de estado, ¿no? Estuvimos hablando en la clase anterior de teoría de las transformaciones termodinámicas, que esas transformaciones termodinámicas decía que eran procesos en los que un sistema cambia de estado, de un equilibrio a otro, que esas transformaciones se clasifican según las variables que las mantienen más o menos constantes, ¿no? Las variables que eran presión, volumen, temperatura, o que pueden cambiar de manera específica. En ese momento les había comentado que había la transformación isotérmica, la isobárica, la isococórica, que es la otra transformación, y la apiática, ¿no? Que eran los tipos de transformaciones. De la isotérmica era donde la temperatura, donde la isotérmica de la temperatura permanecía constante. La isobárica, donde la presión se mantiene constante. La isocórica, ¿sí? Es donde el volumen permanece constante. Y la diabática, ¿sí? Donde no existe un intercambio de calor entre un sistema y otro. O sea, no se transmite el calor. Es que hablaba en esa clase pasada. Ahora, con respecto a los ciclos termodinámicos, ¿sí? Se define, vamos a ver, acá vamos a ver, ahí está. ¿Sí? Es una secuencia de procesos termodinámicos donde un sistema regresa a su estado inicial, ¿sí? Cuando regresa a su estado inicial, experimentó varias transformaciones. Esas transformaciones conllevaban a convertir la energía térmica en un trabajo. Puede ser por ciclo de potencia, por refrigeración, ¿sí? Por potencia o refrigeración. Analizar estos ciclos es fundamental, o sea, hacer el análisis, el diseño y la operación para analizar y diseñar máquinas térmicas, pues es fundamental. Y bueno, en los diagramas, en los diagramas de presentación de estos temas, vamos a ver que se van a referir cuando se habla de ciclos de termodinámica, con dos factores, ¿no? Dos o tres factores, presión y volumen, y la temperatura se utiliza P menos B para hablar de presión y volumen, y la T con la S minúscula, en este caso, para hablar de temperatura y entropía. ¿Sí? Estos se usan más que todo para visualizar los procesos, para calcular eficiencias. En este caso, algo que está... Ok, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que se lo dejé... Se lo había dejado, ¿no? Sí, ¿se lo subí? Sí, se lo subí. Ahí dice ciclos termodinámicos, está subido. Dice clase 2. Bueno, con respecto a los ciclos termodinámicos, vamos a hablar de 4 ciclos, ¿sí? Son fundamentales para máquinas térmicas, para sistemas de refrigeración. Y el propósito es permitir una conversión controlada y repetible de la energía térmica. Vamos a hablar primero del ciclo Rankine, ¿sí? Que su base es la generación de vapor.
en el ciclo Rankine. Este ciclo, a ver, acá, estamos acá, sí, sí, Rankine. Este ciclo convierte el calor en trabajo, ¿sí? Lo que va utilizando es el vapor de agua como fluido de trabajo y bueno, más que todo lo que se busca es que se usa en centrales térmicas a vapor. El proceso, ¿sí? Lleva 4 procesos. O sea, los 4 ciclos que les voy a hablar ahora, conllevan 4 procesos. Y las rúbricas en este caso son según la compresión isentrópica, según cómo se adhiere, cómo se añade la adición de calor de manera isobárica, su expansión y el rechazo del calor. Y el rechazo del calor. Bueno, acá eh, muestra, por ejemplo, ¿no? Dice, la definición, ciclo de potencia que utiliza agua y vapor como fluido de trabajo. Sí, es el modelo ideal de los funcionamientos de las centrales termoeléctricas, donde el objetivo es generar trabajo mecánico a partir de una fuente de calor extremo, ¿sí? Por explosiones de vapor, que se van generando eso. Por acá, explosiones de vapor. Y bueno, el funcionamiento de esto, bueno, a través de el dicho fluido de trabajo circula a través de una bomba, ¿sí? O una caldera, una turbina, un condensador, que bueno, que va transformando esta energía térmica en mecánica. Antes de pasar a los procesos ideales, ¿no? Los procesos ideales, pensé que acá ya venía acá el video. Bueno, vamos para aclarar, ¿no? ¿Qué sería la compresión isentrópica? Ya, un momentito que están molestando los gatos. Ahí está. La compresión isentrópica. Una compresión isentrópica, ¿sí? La compresión isentrópica es cuando en la termodinámica es un proceso de termodinámica en que un gas o un fluido que esté comprimido, ¿no? Sin intercambio de calor con el entorno. Cuando hablamos de entorno, nos referimos a lo adiabático, ¿ok? Y bueno, que no tiene entorno, o sea, no tiene que intercambio de calor con el entorno, ni tampoco de forma reversible, lo que en ese caso significa que la otra propiedad, que es la entropía, que hablamos en la clase teórica pasada, del sistema se mantiene constante, ¿sí? La entropía del sistema se mantiene constante. A eso se refiere la compresión isentrópica. También la pueden definir como una compresión adiabática reversible. En esto, cuando hablamos de compresión isentrópica, o sea, no hay transferencia de calor, el proceso es reversible, la entropía permanece constante, aumenta la presión y la temperatura del fluido, y bueno, requiere trabajo mecánico para su exteriorización. Eh, en cambio, en este cambio, bueno, después tenemos la adición de calor isobárica, ¿sí? Lo que hace que el agua se caliente y se convierte en vapor en una caldera. O sea, vamos a ver qué sería la rúbrica, la adición de calor isobárica. Adición de calor isobárica, la adición de calor isobárica. En la isobárica, ¿sí? Las calderas se calientan con presión, ¿no? Y se refiere cómo se transfiere el calor a una presión constante. Acuérdense que los elementos eran la presión, el volumen
entre una de esas cosas y la temperatura. En la adición de calor isobárica, ¿sí? Es cuando se suministra calor a un sistema manteniendo una presión constante de ese calor, ¿sí? Esa energía térmica que ingresa a ese cuerpo, lo que provoca es un aumento de la temperatura y del volumen, pero la presión no cambia en este caso. Bueno, entonces, para recapitular, ¿sí? En este caso, para recapitular, tenemos, a ver, para recapitular tenemos que primero, la presión es constante, la temperatura aumenta, el volumen también aumenta y se suministra energía al sistema de forma de calor. Eso nos referimos cuando hablamos de adición de calor isobárica. Está llegando alguien más. Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Está bien? Bueno, ahora la expansión isentrópica, que es la otra rúbrica. Hola, ¿está bien? Sí. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está bien. Entonces, lo que sería la expansión isentrópica se refiere que esa expansión que es reversible, que se llama la diabática, que habla del entorno, o sea, no hay transferencia de calor, el proceso es reversible, el proceso de entropía es constante y la presión y temperatura en este caso disminuyen a diferencia del anterior, Y bueno, y el sistema realiza un trabajo sobre su entorno, ¿sí? Están preguntando algo acá. Bueno, y por último tenemos cuando se va a referir al rechazo de calor isobárico, ¿sí? Es cuando se libera calor hacia el entorno a presión constante. En este caso la presión es constante, la temperatura disminuye, el volumen se puede disminuir y el sistema pierde energía térmica. Ahora, teniendo claras estas cuatro rúbricas, en el ciclo Rankine, si estamos hablando de su compresión isentrópica, dice, el fluido de trabajo es bombeado a alta presión y aumenta la energía interna sin transferencia de calor. Cuando hablamos de adición isobárica, el fluido de alta presión entra en la caldera, absorbiendo el calor a presión constante y convirtiéndose en vapor sobrecalentado. Cuando hablamos de la expansión isentrópica, el vapor sobrecalentado se expande a través de una turbina, generando trabajo mecánico de manera eficiente. Y si hablamos con respecto al rechazo de calor isobárico, el vapor baja la presión de la turbina y se condensa en una presión constante, liberando calor, completando el ciclo. Ahora tenemos el ciclo Otto. El ciclo Otto, ¿sí? Es cuando estamos trabajando con motores a base de gasolina, ¿sí? El ciclo termodinámico modela ese funcionamiento de los motores, o sea, motores de combustión interna, de explosión interna, con encendido chispa, ¿sí? Son motores de gasolina. Bueno, ¿qué pasa con los cuatro procesos? O sea, vamos a verlo desde el plano de la compresión isentrópica, desde el plano de la adición del calor isobárica, desde el plano de la expansión isentrópica y del plano del rechazo del calor isocórico. Bueno, en la compresión isentrópica, el aire del combustible se comprime en un cilindro. Cuando estamos hablando con respecto a cómo es la adición del calor, el combustible se enciende y aumenta la presión de la temperatura. Si hay un aumento de la temperatura, hay presión, y en este caso la presión y la temperatura aumentan. ¿Cómo es su expansión con respecto al entorno? Bueno, los gases se expanden y en ese momento, en esa expansión se mueven los pistones generando un trabajo, ¿sí? Se genera por las explosiones, las pequeñas explosiones que se dan de vapor y dependiendo de la calidad pueden ser mayores, ¿sí? O menores. Y con respecto al rechazo,
los gases de este calor, el calor se expulsa en forma de gas, ¿sí? Por eso se utiliza escape en este tipo de motor. Sus aplicaciones para los automóviles, motocicletas y pequeños generadores. Una de las ventajas que ofrece el ciclo Otto, el ciclo de la gasolina, bueno, su alta relación potencia-peso, bajo costo de fabricación y mantenimiento. La desventaja, bueno, tiene una eficiencia limitada, ¿sí? Por la relación de la compresión, y bueno, tiene emisiones de agentes contaminantes. Bueno, por ejemplo, un motor de gasolina de un automóvil, ¿no? Esas son las ventajas y desventajas. Con respecto al Rankine, que es el anterior, se utiliza en centrales térmicas y en plantas nucleares, o también geotérmicas. Una de las ventajas, bueno, tiene una alta eficiencia en la conversión del calor en el trabajo, utiliza agua como fluido de trabajo, que es algo positivo, es abundante y es económico. Las desventajas tienen una eficiencia limitada por la temperatura de la caldera y el condensador. Por ejemplo, ¿no? Acá el agua se calienta, se convierte en vapor, pero bueno, el vapor se expande en la turbina, genera trabajo, pero no tiene una expansión en ese sentido. Y bueno, requiere otra desventaja las grandes instalaciones que necesita. Me refiero al ciclo Rankine. Con respecto al Otto, el Otto tiene más ventaja. En ese sentido, vamos con el ciclo diésel, que es eficiencia por compresión. Me disculpan un segundito. El nivel del extracto que yo estoy recibiendo. Creo que no se escucha. Perdón, disculpa. Repito esa parte. No, está bien, pensé que era mi PC, pero. No, yo lo había silenciado porque justo estaba fuera de la puerta. Ahora sí, repito, ¿no? El ciclo diésel. Este es un modelo usado en vehículos de inyección, ¿sí? Se usa por la robustez que genera, o sea, que ofrece. Los vehículos encienden por autoignición, por la compresión de la temperatura de aire comprimido, ¿sí? Y lo que hace que ofrece mayor resistencia, mayor eficiencia. Es el modelo ideal. En este caso, ofrece una de las ventajas, ¿no? Vamos a ver, acá en la rúbrica, paso a la siguiente rúbrica. Comparte similitudes con el proceso Otto, que es el proceso de gasolina, pero la diferencia es cómo se añade el calor, ¿sí? Cómo es la adición de calor isobárica, cómo se añade el calor. Y o sea, tiene una diferencia, ¿no? Ahora, más adelante le muestro un cuadro que realicé con esto, donde se puede evidenciar mejor. Bueno, con respecto a la compresión isentrópica en los motores diésel, en el ciclo diésel, el aire se comprime en un cilindro. En la adición isobárica, el combustible se inyecta y se enciende espontáneamente.
¿sí? Por inyección, ignición, se llama. Con respecto a su expansión, cuando los gases se expanden, al igual que el ciclo Otto, bueno, generan el trabajo por la explosión del pistón. Y con respecto a la transmisión del calor, el rechazo del calor, disculpa, bueno, al igual que el ciclo Otto, los gases se expulsan. Acá la diferencia es la forma que se inyecta, a diferencia del ciclo Otto, ¿sí? Que lo que hace es que se enciende por el aumento de la presión y la temperatura. Ahí está la principal diferencia. Ventaja del ciclo diésel. Es eficiente, es más eficiente que el anterior, ¿sí? Por la compresión, y por ende tiene menor consumo, ¿sí? Menor consumo del combustible, ¿sí? Se ahorra más combustible que con la gasolina. La desventaja, bueno, es la expulsión de las partículas, ¿sí? De óxido de nitrógeno que van al ambiente, y bueno, que tiene mayor coste de fabricación, por eso es un poquito más caro, y para el mantenimiento. Por ejemplo, el motor diésel de una camioneta de carga. Está el ciclo Brayton, es el modelo ideal, ¿sí? De las turbinas a gas. El sistema clave de la propulsión aerodinámica. Se utilizan las turbinas de gas en aviones, centrales eléctricas también, las plantas de cogeneración de combustible. ¿Qué más? A diferencia de los otros ciclos, ¿sí? El Brayton garantiza un flujo continuo y bueno, hace que se utiliza esto por el flujo continuo o la alta velocidad y el gran volumen que permite, ¿sí? O también la capacidad de manejar grandes cantidades de aire, de combustible, y bueno, es indispensable para aplicaciones que requieren esa alta densidad. Se utiliza para las turbinas de gas de los aviones, la aerodinámica y la generación eléctrica, algo que se la banque, digamos. Y bueno, su flujo es continuo. Ahí tenemos unas ventajas sobre eso. Bueno, acá se me corrió, pero acá se me corrió un poquito la presentación. Ahí lo va a acomodar. Ah, pero sí, ya la acomodé. Acá ya la acomodé, ¿no? Está acomodado, pero se ve mal. Vamos a ver. Chico Brighton. Compresión isentrópica. A ver. Actualizo acá y actualizo acá. A ver si se me agarra la modificación de esa diapositiva que se ve medio corrido. El 94. Voy a la 94 directamente. 94. 94, 5, 96. 96. Bueno, si no voy acá. Lo presento acá y listo. Lo presento acá que sí está mejor. Bueno, Ciclo Brighton, como le comentaba, los ítems, ¿no? Con respecto a la comprensión, el aire, a diferencia de los ciclos anteriores, que requería comprimirse un cilindro, el Brighton se comprime en una turbina. Ahí está, se comprime una turbina. Dice, el proceso Brighton son fundamentales para entender cómo las turbinas logran la eficiencia y rendimiento. La compresión isentrópica, o sea, el aire se comprime un compresor, aumentando su presión y temperatura, ¿no? Se comprime una turbina. Con respecto a su adición, ¿sí? A la adición de calor, el aire se calienta en una cámara por combustión. En la misma cámara que donde se está generando la combustión, hace que se caliente el aire. ¿Qué pasa con los gases y la expansión?
Bueno, los gases se expanden ya dentro de la turbina generando el trabajo. Parecido al proceso de los pistones, pero ahora tienen aire que se van calentando con combustión. ¿Y cómo se rechaza el calor? Bueno, al igual que los dos ciclos anteriores, el aire se expulsa por un escape. ¿Sí? El único, o sea, fíjense que la característica, la similitud que tienen estos cuatro ciclos, ¿sí? Al menos los últimos tres, el vapor en el rechazo del calor se expulsa por un escape. El único que no se expulsa por un escape es el ciclo Rankine, porque el calor se condensa en un condensador y vuelve al estado líquido. Esa es la diferencia del ciclo Rankine y es el que se utiliza para centrales eléctricas. Esa sería la diferencia, ¿no? Bueno, acá hay un par de videos que los puse. Hay un tema de orden que tengo que agregar acá, ¿no? Vamos a ver con respecto al proceso que se ve mucho mejor acá, ¿no? Acá tenemos los 4 ciclos y los procesos que se dan. Por ejemplo, la compresión isentrópica, el ciclo Rankine necesita una bomba líquida, ¿sí? El Otto necesita un cilindro, el diésel también un cilindro y el Brayton un compresor o turbina. Con respecto a la adición de calor, ¿sí? Uno tiene la caldera, en el ciclo Otto no se aplica, ¿sí? La adición, porque es constante. En el diésel hay una cámara de combustión y también el Brayton tiene una cámara de combustión. Su expansión, la expansión de los gases se da en una turbina en el primero. El Otto y el diésel es un cilindro y el Brayton es una turbina. Y con respecto al rechazo de calor, no ocurre en el primero porque la presión, o sea, hay una presión constante, pero los últimos sí. Es un tema por expulsión. Bueno, máquinas, antes de pasar máquinas térmicas, acá, ahí está, no me sé. Acá hay algo que yo agregué. Yo agregué algo que es para unos videos. Vamos a ver dónde quedaron. Yo agregué un par de videos. Ciclo Brayton. Yo agregué video, pero el orden. Puedo ver el tema del orden, cómo quedó. El ciclo diésel. Voto ideal. Bueno, el video de ranking es muy largo, ¿no? Vamos a ver con este video, la presentación, vamos a ver cómo se ve. A ver si se ve y se Hola amigos, escucha. ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bien. Primero voy a asegurarme de que se escuche. De que se escuche el video, voy a poner presentación de los componentes, comprender audio, pestaña, ok. Listo, ahí está. Ahí presento. Y acá hay una pequeña explicación de lo que sería este ciclo Otto. Yo apago el micrófono. Bienvenidos a este nuevo video donde continuamos y finalizamos con la serie de videos sobre el ciclo Otto. En esta ocasión les traigo, como en los videos anteriores, la explicación de los 4 tiempos del motor de combustión interna, así como su idealización para su análisis termodinámico. Y finalmente, resuelvo un ejercicio de aplicación, esta vez en unidades del sistema inglés. Pueden adelantar el video hasta la parte de su interés o disfrutarlo por completo. Una vez dicho esto, empecemos con el video. El pistón tiene un movimiento rectilíneo, hacia arriba y hacia abajo, donde el punto más alto que alcanza se le llama punto muerto superior. Vale la pena recordar que en este punto se tiene alta presión y alta temperatura, así como el volumen mínimo dentro del cilindro durante el ciclo. Ahora, al punto más bajo que alcanza el pistón se le conoce como punto muerto inferior. Aquí se tiene baja presión y baja temperatura respecto al punto muerto superior, pero en este punto se tiene el volumen máximo dentro del cilindro durante el ciclo. Al desplazamiento del punto muerto inferior al superior o viceversa, se le conoce como la carrera del pistón. El ciclo Otto real consta de 4 tiempos. Describámoslos a continuación.
Comenzamos con el pistón en el punto muerto inferior y el cilindro lleno de la mezcla aire-combustible. El pistón comienza a subir hasta alcanzar el punto muerto superior, llevándose a cabo la etapa de compresión, elevando la presión y la temperatura de la mezcla. Una vez en el punto muerto superior, se produce la chispa generada por la bujía, llevándose a cabo la etapa de explosión. Posteriormente, el pistón baja, debido a la fuerza producida por la explosión, al mismo tiempo que la válvula de escape abre, llevándose a cabo precisamente la etapa o el tiempo de escape. Aquí los gases resultantes de la combustión salen al exterior, sin antes pasar por los componentes del sistema de escape. En esta etapa, el pistón regresa al punto muerto inferior. Una vez liberados los gases de escape, el pistón vuelve a subir, al mismo tiempo que la válvula de admisión abre, permitiendo el ingreso de la mezcla aire-combustible, realizando así el tiempo de admisión, listo para llevar a cabo nuevamente la compresión y repetir el ciclo. Ahora bien, para el análisis termodinámico que nos interesa, se realizan las siguientes idealizaciones al ciclo. Los 4 tiempos se reemplazan por 4 procesos o etapas, considerando al cilindro como un sistema cerrado, eliminando el actuar de las válvulas y la bujía. Además, la mezcla aire-combustible se elimina, considerando que dentro del cilindro solo hay aire, que podemos tratar como un gas ideal. Bien, este ciclo comienza con el proceso 1-2, denominado como la compresión, que se lleva a cabo de manera reversible o isentrópica, llevando al pistón del punto muerto inferior al superior, elevando la presión y disminuyendo el volumen, como se puede apreciar en el diagrama presión contra volumen del ciclo. Una vez en el punto muerto superior, se considera una adición de calor a volumen constante, elevando la presión y la temperatura. Luego, el pistón regresa al punto muerto inferior, llevándose a cabo el proceso 3-4, denominado como expansión a entropía constante, disminuyendo la presión y elevando la temperatura. Finalmente, una vez en el punto muerto inferior, se lleva a cabo un rechazo de calor a volumen constante, cerrando el ciclo, listo para repetirse. Ahora que hemos descrito el ciclo Otto real e ideal, pasemos con la solución de un ejercicio de aplicación en la siguiente página. El ejercicio dice lo siguiente: determine la presión media efectiva de un ciclo Otto ideal que utiliza aire como fluido de trabajo. Su estado al principio de la compresión es de 14 psia y 60 grados Fahrenheit. Su temperatura al final de la combustión es de 1500 grados Fahrenheit y su relación de compresión es de 9. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bien, lo primero que haremos es dibujar el diagrama presión contra volumen, ya que ahí podemos ubicar los 4 procesos que involucra este ciclo. Solo para recordar esos 4 procesos, mencionémoslos a continuación. Del punto 1 al 2 tenemos el proceso de compresión, que se lleva a cabo de manera reversible o isentrópica. Del punto 2 al 3 tenemos la adición de calor a volumen constante. Del punto 3 al 4 tenemos la expansión de manera reversible o a entropía constante. Finalmente, del punto 4 al 1 tenemos el rechazo de calor a volumen constante. Bien, lo primero que haré es extraer los datos que nos proporciona el texto, ya que nos ayudarán a resolver este ejercicio, y posteriormente plantearé las ecuaciones necesarias para la solución del ejercicio. Así que comencemos. Se menciona que al principio de la compresión, o sea en el punto 1, tenemos una presión de 14 psia y una temperatura igual a 60 grados Fahrenheit, que en escala absoluta es igual a 520 Rankine. Después, se nos proporciona la temperatura al final de la combustión, que aplicado al ciclo ideal, es equivalente al final del proceso de adición de calor, o sea, el punto 3 del diagrama. Dicha temperatura es igual a 1500 grados Fahrenheit, que en escala absoluta son 1960 Rankine. Recuerden que para pasar de grados Fahrenheit a Rankine, solo debemos sumar 460 a la cantidad de grados Fahrenheit. Por último, tenemos que su relación de compresión es igual a 9. Recordemos que la relación de compresión se define como el volumen máximo entre el volumen mínimo dentro del ciclo, por lo que podemos expresarlo como volumen 1 entre volumen 2, y también como volumen 4 entre volumen 3. Aclaro de una vez que trabajaremos con volúmenes específicos, o sea, volumen por unidad de masa o sobre kilogramo. Pero para no mencionar cada vez la palabra específico, solo hablaré de volúmenes, pero ya saben que son por unidad de masa. Ahora sí, el ejercicio nos pide calcular la presión media efectiva del ciclo. Esta se puede obtener fundamentalmente con la siguiente ecuación: el trabajo neto entregado por el ciclo entre el volumen máximo menos el volumen mínimo. Ahora bien, nosotros sabemos que el volumen 1 y el volumen 2 son el volumen máximo y mínimo respectivamente, por lo que podemos escribir la ecuación de la siguiente forma. Recuerden que también podemos usar el volumen 3 y volumen 4, pero continuemos con estos datos. Nosotros podemos despejar el volumen 2 de la relación de compresión como se muestra. Ahora, este valor de volumen 2 lo sustituimos en la ecuación para calcular la presión media efectiva como se muestra. Ahora simplemente factorizamos al volumen 1 para obtener la expresión final. Esto lo hicimos con el fin de reducir un poco los cálculos y solo tener que calcular el volumen 1 y no ambos volúmenes. Bien, nosotros conocemos el valor de la relación de compresión. El volumen 1 lo podemos obtener fácilmente usando la ecuación del gas ideal,
Pero ¿cómo obtendremos el trabajo neto entregado por el ciclo? Bien, si realizamos un balance de energía general al ciclo, tenemos que el trabajo neto entregado es igual al calor de entrada menos el calor de salida, por lo que todo el ejercicio se resume a calcular ambos calores, y el volumen 1, claro. Y para esto, tenemos que hacer un análisis a los diversos procesos del ciclo. Veámoslos en la siguiente página. Comenzamos calculando el calor de entrada, y como vemos, la adición de calor se lleva a cabo en el proceso 2,3 a volumen constante, por lo que realizando un balance de energía a este proceso, tenemos que el calor de entrada es igual al CV del aire por la diferencia de la temperatura 3 y 2. Recordemos que esta expresión es válida ya que estamos trabajando con calores específicos constantes a temperatura ambiente. De esta ecuación conocemos el CV del aire, que podemos obtener de tablas. Conocemos la temperatura 3, ya que nos la proporciona el ejercicio, por lo que solo debemos calcular la temperatura 2. Y para esto, nos ubicamos en el proceso 1,2, que es la compresión a entropía constante, por lo que nos permite usar la siguiente relación isentrópica para gases ideales, usando el método aproximado de calores específicos constantes. Tenemos que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2 al exponente K-1, donde K es la relación de calores específicos para el aire, que podemos obtener también de tablas. Ahora, recordemos que volumen 1 sobre volumen 2 es igual a la relación de compresión, por lo que despejando a la temperatura 2, tenemos que es igual a la temperatura 1 por R, o la relación de compresión, al exponente K-1. Ahora nos dirigimos a la tabla A2E en los apéndices del libro, y tomamos los datos del CV y K para el aire, a temperatura ambiente, que tomamos como 80 grados Fahrenheit, o 540 Rankine. Sustituimos los datos recordando que la temperatura debe estar en escala absoluta. Resolviendo, tenemos que la temperatura 2 es igual a 1252.27 Rankine. Con esto ya podemos calcular el calor de entrada. Sustituimos los datos como se muestra y resolviendo, tenemos que dicha cantidad de calor es igual a 121.02 BTU sobre libra masa. Ahora, aprovechamos el espacio que nos queda en la hoja para calcular el volumen específico 1. Para esto nos apoyamos de la ecuación del gas ideal en cantidades específicas o por unidad de masa. Tenemos que la presión por volumen es igual a la constante R del aire por la temperatura, donde la constante R la tomamos de la tabla A1E, con el siguiente valor y las unidades adecuadas. Ahora, la ecuación del gas ideal la podemos escribir en función de las propiedades del punto 1 del ciclo. De aquí despejamos al volumen como se muestra. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que dicho volumen es igual a 13.75 pie cúbicos sobre libra masa. Ahora, solo nos falta calcular la cantidad de calor de salida. Veámoslo en la siguiente página. El procedimiento para calcular el rechazo de calor es muy similar al realizado anteriormente para calcular el ingreso de calor al ciclo. Veamos. El rechazo de calor se lleva a cabo en el proceso 4.1 a volumen constante, por lo que realizando un balance de energía a este proceso, tenemos que el rechazo de calor es igual al CV del aire a temperatura ambiente, por la diferencia de las temperaturas 4 y 1, por lo que todo esto se resume a calcular la temperatura 4 del ciclo, y para esto, nos ubicamos en el proceso 3.4 que es la expansión del aire a entropía constante, por lo que nuevamente podemos usar la siguiente relación isentrópica del método aproximado para gases ideales. Aquí nuevamente es muy importante recordar que como mencionamos al principio del video, el cociente volumen 4 sobre volumen 3 es igual a la relación de compresión, por lo que despejando a la temperatura 4, tenemos que es igual a la temperatura 3 sobre la relación de compresión al exponente K-1. Sustituimos los datos como se muestra y resolviendo, tenemos que la temperatura 4 es igual a 813.87 Rankine. Ahora ya podemos calcular la cantidad de calor rechazada por el ciclo. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que dicha cantidad es igual a 50.25 BTU sobre libra masa. Bien, con esto finalmente ya podemos calcular la presión media efectiva del ciclo. Recordemos la ecuación que obtuvimos al principio del video. Esto es de ingeniería, ¿sí? A nivel de ingeniería. Solamente voy a colocar lo que sería el ciclo diésel, nada más que faltaba el ciclo diésel. No voy a pasar todo el video, pero el ciclo diésel para que vean la diferencia. Cuando llegue a la parte de la fórmula lo voy a detener. Vamos al ciclo diésel. Vamos a ver que se presente acá. Y después vamos con el ciclo Brayton. Vamos a ver. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video
donde veremos a fondo el funcionamiento del ciclo diésel real e ideal. Desde el punto de vista de la termodinámica, para finalmente pasar a la solución de un ejercicio. Si lo que buscas es comprender el ciclo diésel desde el fondo, para la solución de ejercicios, te recomiendo ver completo este video. Si no es el caso, puedes adelantarlo hasta la parte de tu interés, guiándote con los capítulos. Una vez dicho esto, comencemos con el video. Para comprender cómo funciona el ciclo diésel, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. El punto más alto que alcanza la cabeza del pistón se le conoce como punto muerto superior, y como su contraparte, el punto más bajo que alcanza se le conoce como punto muerto inferior. Al desplazamiento del punto muerto superior al inferior o viceversa, se le conoce como la carrera del pistón. Bien, estos conceptos nos sirven para tener una referencia en los 4 tiempos del ciclo diésel, por lo que nos ayuda a entenderlo mejor. Cabe mencionar que el ciclo de combustión completo equivale a 2 giros del cigüeñal, lo que se traduce en 4 carreras del pistón. El ciclo diésel se caracteriza principalmente por lograr la combustión a través de la compresión del aire, hasta la temperatura de autoencendido del diésel, por lo que no requerimos una chispa como en los motores a gasolina para iniciar la combustión. Bien, el ciclo diésel consta de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Comenzamos la explicación en la etapa de compresión. Aquí, el cilindro inicialmente está lleno de aire y el pistón se encuentra en el punto muerto inferior. Posteriormente, el pistón comienza a subir, llevándose a cabo la compresión del aire, aumentando su presión y temperatura hasta alcanzar la temperatura de autoencendido. Un poco antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, se añade el diésel a la cámara de combustión a través de un inyector, y así comienza la etapa de explosión o combustión, ya que en este punto el aire se encuentra a la temperatura adecuada para encender el diésel al contacto. La energía producida por la explosión logra mover el pistón hacia abajo, pasando del punto muerto superior al inferior, logrando así el giro del cigüeñal, entregando el torque del motor. Una vez que el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, posterior a la combustión, este vuelve a subir, al mismo tiempo que la válvula de escape abre, liberando así los gases resultantes de la combustión. Una vez que el pistón alcanza nuevamente el punto muerto superior, la válvula de escape se cierra, y el pistón nuevamente comienza a bajar, al mismo tiempo que la válvula de admisión abre, provocando el ingreso del aire. Una vez que el pistón alcanza el punto muerto inferior, la válvula de admisión cierra, dejando el cilindro lleno de aire, listo para iniciar la compresión y repetir el ciclo. El ciclo diésel ideal consiste en 2 importantes cambios. Primeramente, se elimina el ingreso del combustible. Solo consideramos al aire como fluido de trabajo en el ciclo. Como número 2, se elimina el actuar de las válvulas, por lo que el proceso de combustión se reemplaza por una adición de calor al ciclo, y el proceso de escape se reemplaza por un rechazo de calor. Esencialmente, el ciclo diésel consta de 4 procesos que podemos ver ilustrados en su diagrama presión contra volumen. Describamos estos procesos en compañía de la animación del pistón en la parte derecha. Comenzamos en el punto número 1. El pistón se encuentra en el punto muerto inferior y comienza a subir, llevándose a cabo el proceso 1-2, que es la compresión del aire a entropía constante. Justo antes de alcanzar el punto muerto superior, se realiza la adición de calor al ciclo, considerada a presión constante. Este proceso es el único que varía con respecto al ciclo Otto ideal, ya que en el ciclo diésel, debido a que la combustión se lleva a cabo por un tiempo más prolongado, consideramos un cambio de volumen en el cilindro, mientras que la presión se mantiene constante. Ahora, el pistón comienza a bajar, llevándose a cabo el proceso 3-4, que es la expansión del aire a entropía constante. Y finalmente, una vez en el punto muerto inferior, se lleva a cabo el rechazo de calor considerado a volumen constante, concluyendo así el ciclo. Una vez que hemos visto el funcionamiento del ciclo diésel real como ideal, pasemos a resolver un ejercicio donde se ven aplicados estos conceptos. El ejercicio dice lo siguiente: un ciclo diésel ideal tiene una temperatura máxima de ciclo de 2000 grados centígrados. El estado del aire al principio de la compresión es presión 1 igual a 95 kilopascales y temperatura 1 igual a 15 grados centígrados. Este ciclo se ejecuta en un motor de 4 tiempos de 8 cilindros, con un diámetro interior de cilindro de 10 centímetros y una carrera de pistón de 12 centímetros. El volumen confinado mínimo en el cilindro es el 5% del volumen confinado máximo. Determine la potencia que produce este motor cuando opera
a 1600 revoluciones por minuto. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bien, lo primero que hacemos es dibujar su diagrama presión contra volumen, donde podemos ubicar los 4 procesos del ciclo, escritos debajo del diagrama y explicados con anterioridad. Ahora, anotamos una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la solución del ejercicio. Primeramente anotamos que trabajaremos con el modelo del ciclo diésel ideal, con todas las consideraciones que éste conlleva. Como segundo punto, tenemos que trabajar con calores específicos constantes, para el aire a una temperatura ambiente o 300 Kelvin, lo cual nos lleva a lo siguiente. Usaremos el método aproximado para gases ideales en los procesos isentrópicos. Bien, una vez dicho esto, pasemos directamente a la solución del ejercicio. Se nos pide calcular la potencia entregada por este motor cuando opera a 1600 revoluciones por minuto. Para lograr esto, podemos seguir varios caminos o métodos de solución, pero nosotros haremos lo siguiente. Partimos del concepto de la eficiencia térmica. De manera general, la eficiencia térmica se calcula como la potencia neta entre la tasa de adición de calor al ciclo. Si despejamos a la potencia, tenemos que es igual a la eficiencia térmica del ciclo o del motor por la tasa de adición de calor, por lo que este problema se resume a calcular la eficiencia térmica del ciclo y la tasa de adición de calor. Veamos, la eficiencia térmica del ciclo la podemos calcular con la siguiente ecuación, gracias a la suposición de calores específicos constantes, pero esto lo dejaremos para el final. Por ahora nos concentraremos en calcular la tasa de adición de calor, que es donde se concentra todo el trabajo y la talacha de este problema. Comenzamos analizando el proceso 2.3, que es la adición de calor a presión constante. Si realizamos un balance de energía a este proceso, llegaremos a la siguiente ecuación, la cual nos dice que la tasa de adición de calor es igual a la tasa de flujo másico de aire dentro del cilindro por el Cp del aire por la temperatura 3 menos la temperatura 2 del ciclo. Nótese que usaremos el Cp debido a que es un proceso a presión constante. Bien, de esta ecuación conocemos el Cp, ya que lo podemos obtener de tabla. Conocemos la temperatura 3, ya que dicha temperatura es la más alta que maneja el ciclo, la cual el texto menciona que es igual a 2000 grados centígrados. ¿Y cómo sabemos que la temperatura 3 es la temperatura máxima del ciclo? Bien, esto es debido a que T3 es la temperatura del aire al final del proceso de adición de calor, que es una idealización del proceso de combustión, que es donde se alcanza la máxima temperatura. Bien, lo que no conocemos de esta ecuación es el flujo másico y la temperatura 2 del ciclo, así que tenemos que encontrar estos datos. Comenzamos calculando la temperatura 2. Para esto nos ubicamos en el proceso 1.2, que es la compresión isentrópica del aire, lo cual nos permite usar la siguiente relación para procesos isentrópicos del método aproximado para gases ideales. Tenemos que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual al volumen específico 1 sobre el volumen específico 2, al exponente K-1, donde K es la relación de calores específicos del aire. Bien, despejamos a la temperatura 2 y obtenemos lo siguiente, y ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde sacamos el volumen 1 y 2? Bien, para resolver esta duda, recurrimos al concepto de relación de compresión. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en el estudio del ciclo Otto. Bien, la relación de compresión se define como el volumen máximo entre el volumen mínimo del ciclo. Esto se puede escribir como el volumen 1 entre el volumen 2, ya que si observamos en el diagrama, estos corresponden al volumen máximo y mínimo del ciclo. Claro que el volumen 1 y 4 es el mismo, pero para este caso usaremos el volumen 1. Ahora el texto menciona que el volumen confinado mínimo en el cilindro es igual. Ahí lo que vieron, las similitudes y diferencias con respecto al ciclo de la gasolina y el ciclo diésel. Por último, está el ciclo Brayton, el de las turbinas, que el ciclo Brayton de las turbinas lo tenemos un poquito más adelante. A ver, vamos para la presentación. El ciclo Brayton de las turbinas. A ver, yo lo puse por acá. De las turbinas, acá está. Y una presentación. A ver si se ve y se escucha. Hola, ahí está, ciclo Brayton. Buenas, mi nombre es Mario Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, y en esta clase vamos a ver el ciclo Brayton como ciclo de potencia de gas, ciclo termodinámico idealizado para lo que son turbinas de gas.
Como podemos ver en la imagen, tenemos 3 equipos asociados a este ciclo. En primer lugar, el compresor, donde está el ingreso de aire para el proceso. Posteriormente tenemos la cámara de combustión, donde el ingreso de combustible, la mezcla con el aire, genera la reacción química y la entrega de calor a este proceso. Y finalmente tenemos la turbina, donde se genera la potencia de este ciclo, saliendo los gases de escape finalmente. La potencia neta que vemos ahí en la imagen señalada es la resta de la potencia en la turbina menos la potencia que uno entrega al compresor. Este ciclo, como se ve, es un ciclo abierto. En las imágenes superiores podemos ver la imagen de una turbina y el ciclo con los 3 equipos que mencionamos recientemente. Y para poder desarrollar un buen análisis termodinámico, lo modelamos como un ciclo cerrado, incorporando un tipo de intercambiador de calor que se ve en la zona baja. Aquí es donde estarían las pérdidas de calor que tendría este ciclo. Como supuesto de trabajo, nuestro fluido va a ser el aire considerado como gas ideal. Para entenderlo, tenemos 4 equipos, tenemos 4 procesos, tenemos 4 estados termodinámicos definidos, tenemos los 2 diagramas, temperatura y entropía, y presión y volumen específico acá en las imágenes, y partimos el análisis con el primer proceso entre el estado termodinámico 1 y 2, que es el de compresión isentrópica. En el diagrama TS podemos ver que la entropía se mantiene constante y hay un aumento de la temperatura desde el estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. En el diagrama PV podemos ver que hay un aumento importante de la presión, desde la presión baja que tiene el ciclo hasta la presión más alta del mismo. Posteriormente, desde el estado termodinámico 2 al estado termodinámico 3, tenemos un proceso de suministro de calor isobárico, mantenemos la presión constante y tenemos un aumento importante de la temperatura, como se ve en el diagrama TS. Llegamos a la máxima temperatura que tiene el ciclo en T3. Y en el diagrama PV podemos ver que la presión se mantiene constante y hay un leve aumento del volumen específico. Posteriormente, entre el proceso 3-4 tenemos la expansión isentrópica, mantenemos la entropía constante como se ve en el diagrama TS, y entre 3 y 4 hay una disminución de la presión y un aumento importante del volumen específico en este ciclo. Entre los estados termodinámicos 4 y 1 mantenemos la presión constante, existe un rechazo de calor y pasamos entonces a lograr el estado termodinámico inicial con el cual el aire va a ingresar al compresor. En el diagrama PV podemos ver que hay una disminución importante del volumen específico hasta llegar al estado termodinámico 1. Como los ciclos reales existen las irreversibilidades y los procesos no son isentrópicos, entre los estados termodinámicos 3 y 4, que es donde se encuentra la expansión, el proceso de generación de potencia en la turbina, hay un aumento de la entropía a la salida de esta, a la entropía del fluido, y en la zona de compresión, entre el estado termodinámico 1 y 2, a la salida también hay un aumento de la entropía. Ambos rendimientos, tanto de la turbina y compresor, se pueden ver acá la forma de calcularlos, y vemos que el rendimiento isentrópico de la turbina se puede calcular en la parte superior como el trabajo o potencia real que estaría generando la turbina con los diferenciales de entalpía. Dado que estamos trabajando como gas ideal, se pueden igualar o diferenciar solo las temperaturas para conocer cuál es el valor de esta potencia o trabajo real. Y en el denominador tenemos el proceso isentrópico idealizado con las diferencias de entalpía o diferencias de temperatura, como podemos ver en el mismo diagrama TS que está a mano izquierda. El rendimiento isentrópico del compresor, y dado que aquí es donde uno suministra potencia al ciclo, se calcula mediante la potencia idealizada que uno entrega al proceso de compresión, diferenciales de entalpía y o diferenciales de temperatura. Y en el denominador podemos calcular la potencia real que uno aporta al ciclo con sus diferenciales de entalpía o diferenciales de temperatura. Con esto terminamos la presentación de lo que es un ciclo Brayton. Bueno, este video fue un poquito más concreto con respecto al ciclo Brayton. Se entiende claramente por qué se usa para las turbinas de aviones,
por la eficiencia que da, pero también habla de un tema de potencia, ¿sí? Porque muchos pensarán, bueno, la podemos usar en un auto, pero bueno, hay un tema de potencia, de materiales, de dilatación que no iría. Entonces se utiliza en algo mucho más grosso, que requiere ir mucho más rápido todavía. Entonces, ese sería, ¿no? El motivo. Bueno, después tenemos lo que serían las máquinas térmicas, ¿sí? O máquinas transformadas a calor. Por lo general son dispositivos que operan de forma cíclica, reciben calor y su salida es el trabajo mecánico. Y lo que se usa más que todo para maximizar la comisión del trabajo tiene su historia, el tema de las máquinas térmicas, ¿sí? Tiene sus antecedentes, digamos, las primeras máquinas a vapor. Pero bueno, como su definición lo indica, ¿no? Son dispositivos que actúan de forma cíclica o que operan de forma cíclica. Y lo que hacen transformar la energía que te produce el calor, ya sea por vapor o por combustión, en trabajo mecánico. Como vimos entre los motores que vimos viendo, creo que no vimos el single Kinder, no lo vimos, pero más o menos ese sería el proceso. Su operación está regida por la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Que va poniendo límites a su eficiencia, ¿sí? No se puede convertir el 100% del calor en trabajo útil. O sea, ningún motor, ninguna máquina puede convertir el 100% del calor en trabajo útil. Ya entran otras propiedades ahí. Bueno, motores a combustión interna. A ver, vamos a ver si lo tenemos. No, este que está acá, permiso, este cuadro que está acá lo voy a tener que cortar y voy a ponerlo acá, como para finalizar. Lo voy a subir por acá. Ahí está. Ahí está, ahí se ve mejor. Bueno, el sistema de propulsión, generación de energía eléctrica, ¿sí? Iría acá arriba. Vamos a ordenar un poquito porque no estaba bien ordenado. ¿Sí? Así sería, este sería el orden. Después tenemos los motores de combustión interna. Ok, motores de combustión interna. En este caso, la combustión ocurre adentro de un cilindro. Por ejemplo, en el caso del Otto, el ciclo Otto y el ciclo diésel. La ventaja que ofrece es la portabilidad y su alto rendimiento. El rendimiento es con respecto al rendimiento energético por unidad de volumen. Y la respuesta es rápida y tiene autonomía. Las desventajas son las altas emisiones de dióxido de carbono y las partículas, y dióxido nitroso también. Pero bueno, su eficiencia es limitada, ¿sí? Llega hasta el 35%. Es el límite. Acá la admisión es de entrada de mezcla de aire y combustible. La compresión reduce el volumen de la mezcla. Su ignición produce la generación de la fuerza y bueno, y su escape, al igual que el Otto y el diésel, bueno, es la salida de escape, ¿sí? Tiene que ver, hay una relación con las propiedades. Bueno, acá ya se los nombré, las ventajas y desventajas. Bueno, con respecto a las turbinas eléctricas, ¿sí? Las turbinas eléctricas, las térmicas, turbinas térmicas. Su funcionamiento. El trabajo se genera por una expansión, o sea, de esos gases, de un fluido dentro de una turbina rotativa. Tenemos turbinas de vapor por ciclo Rankine, las turbinas de gas por ciclo Brayton, tenemos las dos. Y tenemos también ciclos combinados, Brayton más Rankine, para mayor eficiencia, también se usa. Bueno, ventaja.
hay una alta capacidad de generación, ¿sí? De generación de energía. Y la operación es continua y es estable. Repito, por esto que se usa en aviones. Porque si no, se cae. Si se usa por el sistema de turbina, se cae. La de cilindro se caería. La desventaja es el costo de instalación, lo caro que es. Y bueno, que depende única y exclusivamente de combustible fósil hasta ahora, o una fuente térmica. Hasta ahora. Hasta ahora. Digo hasta ahora porque puede cambiar. Eso puede cambiar. Bueno, algunas consideraciones termodinámicas generales, por ejemplo, tenemos la eficiencia de Carnot, lo trabajamos dos clases, que con respecto a estos cuatro ciclos que venimos viendo, tiene una diferencia teórica, ¿sí? Hay un límite teórico. El ciclo Carnot, les recuerdo, hablaba de una cuestión ideal, de una cuestión casi que incumplible, ¿sí? Donde no había resistencias ni nada. Vamos a ver si, no, no se la agregué. A ver si se ve, si se ve. Bueno, acá está. Sí, por ejemplo, las consideraciones termodinámicas generales, ¿no? La termodinámica ofrece herramientas clave para evaluar y optimizar el rendimiento de cualquier ciclo térmico o sistema térmico. Su eficiencia, ¿sí? La eficiencia de Carnot establece un límite teórico, que es un límite teórico, con respecto a si es irreversible o no el proceso. O sea, también se puede aplicar algunas desviaciones del rendimiento ideal. Bueno, pero esto con respecto a la práctica. El Carnot busca siempre la máxima eficiencia posible, que es casi que imposible, ¿sí? Lo irreversible, bueno, cosas irreversibles, la fricción, las pérdidas de calor y los gradientes térmicos. Esos son lo que se escapa del ciclo de la teoría de Carnot, que ya lo vimos. Y bueno, y la exenergía, ¿sí? Exergía, ¿sí? Se refiere a la cantidad máxima de trabajo útil que se puede obtener en un sistema cuando interactúa con su entorno. La entalpía, o sea, por ejemplo, y donde se evaluó su capital de trabajo. Y bueno, saco esta colación porque ya habíamos visto, cuando empezamos a ver termodinámica, hablamos de estos ciclos y estas teorías, pero bueno, con respecto ya a cuestiones concretas, con los ciclos que estamos mirando, era bueno aclarar y bueno, y aportar. Bueno, cosas, ¿no? Con respecto al taller, les voy a mostrar que, no, les voy a mostrar así. Voy a abrir un FreeCAD. Eh, Les voy a mostrar ahora ¿cómo se llama? Un diseño, ya será para el próximo miércoles. Vamos a tener una semana corta la semana que viene con respecto a la práctica. Por eso voy a tratar de avanzar, por ejemplo, mañana y sobre todo el viernes lo más posible, avanzar un montón. Y vamos a tratar de resolver cosas de programación, bosquetes de programación. Ya la semana pasada hicimos un montón con respecto al material viernes, pero no quiero quedar ahí. Bueno, les voy a mostrar. Les muestro algo acá. Les voy a compartir otra cosa. Es una ventana con respecto a un diseñito que lo voy a mandar a imprimir. Vamos a ver, ahí lo voy a mostrar este diseño. Vamos a ver, ¿se está compartiendo o no se está compartiendo? Vamos a ver. Ahí está, sí, estoy presentando. Bueno, esto que está acá es lo que voy a llevar. Es lo que voy a llevar a clases.
Este es un archivo STL de una estructura, armable, de una cinta mecánica, ¿sí? Lo voy a llevar a imprimir, ¿sí? Lo voy a hacer en plástico. Tiene un largo de 30 centímetros, un alto de 10. Estamos viendo la parte superior, vamos a ver el tema de las patitas. Estas son tiene unas patitas, vamos a ver. Vamos a ver cómo va la textura. Mañana lo llevo para probar, ¿no? Es armable. Igual ahora tengo que ver el tema de la textura. Vamos a ver cada uno de los puntos. Para ver, igual no, acá lo tengo como una sola pieza. Pero después lo voy a separar. Son 3 piezas nada más. Para llevarlo y bueno, y empezar la construcción. La construcción, vemos cómo colocamos la fuente, lo dicen 10 centímetros, pensando en la fuente de poder que tenemos, y bueno, ahí vamos. Ahí vamos con eso. Vamos a ver si se adapta a lo que se requiere. Mi idea es poder generar un código de CNC, ¿sí? Para más adelante, si se puede, un código CNC para cortar por pieza después más adelante lo vemos. Igual es complicado generar un CNC de algo como esto por las cuestiones tan precisas que tiene. Bueno, eso quería comentarles con respecto al taller, que lo estaríamos haciendo después.